Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bienvenidos al episodio 281. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 4 de junio de Filosofía del Lenguaje. Hoy día nos toca las implicaciones de las teorías de Frege y Russell, y en este episodio vamos a abordar una introducción antes que todo a las implicaciones de las teorías de Frege y Russell, y luego vamos a pasar al primer segmento, que es el impacto en la filosofía del lenguaje, y en el segundo segmento vamos a abordar las críticas y desarrollos posteriores de Frege y Russell, y vamos a hablar el día de mañana sobre Wittgenstein. Empecemos. Bien, en el capítulo anterior hemos explorado el pensamiento de Russell, y en el capítulo tras anterior hemos explorado el pensamiento de Goldman Frege. Los dos episodios referentes al lenguaje, el significado, la referencia, recordemos que tienen bastantes términos similares. El significado es el sentido y es intención. Extensión es la referencia en el pensamiento de Frege. Pueden revisarlo también. Pero hoy vamos a abordar las implicaciones filosóficas y semánticas de ambas teorías. Como por ejemplo, ¿qué nos dicen estas propuestas sobre la relación entre el lenguaje y mundo? ¿Cómo afectan nuestra comprensión de la lógica, la verdad y la estructura del pensamiento? Analizaremos cómo Frege y Russell influyeron en la filosofía del lenguaje del siglo XX, y cómo sus enfoques dieron pie a nuevas corrientes analíticas y a debates cruciales sobre el lenguaje y la referencia. Las teorías de Frege y Russell representan un punto de partida. Recordemos que antes de ellos había una tradición metafísica profunda, interesante. Sin embargo, al entender la lógica y al agregar estos conceptos de sentido y referencia, se crea un nuevo marco expansivo de conciencia, donde tenemos sentido cuando hablamos de una cosa que está en el mundo, pero a veces esta cosa que está en el mundo no existe, pero igual termina teniendo sentido. Entonces, ¿cómo esto es posible, no? La gran pregunta que nos hacemos es cómo podemos hablar y tener lógica, puede tener lógica lo que hablamos, aquello que estamos hablando, y que no tiene un referente en lo real. Y ellos, como buenos matemáticos, se dieron cuenta de esto, ¿no? Las matemáticas son abstracciones, pero en el mundo real las utilizamos como práctica. Y entonces, ¿cómo es posible esto, no? Que existe más allá de nuestra lógica, que existe más allá de nosotros mismos, de nuestra comprensión, que nos permite entender esto, tener sentido. Y básicamente surge de ahí el punto de partida. Ambos filósofos transforman la manera en que se entiende la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad. Vimos esto con Wittgenstein, pero con Frege y Russell, que ya dan más como ejemplos y tienen un pensamiento más estructurado, se entiende un poco mejor, ¿no? Porque sus ideas siguen influyendo en la epistemología, la lógica y la semántica, que son importantes para el desarrollo de la computación, el desarrollo de la
filosofía del lenguaje, la gramática, también la semántica, tiene un nombre especial, la semántica científica, ¿no? Este tipo de lenguaje clarificado. Entonces, Gordon Frege, ya mencionamos sobre su libro sobre sentido y referencia de 1892, donde la referencia es una expresión del objeto, no es el objeto al que se refiere, y el sentido es el modo en que ese objeto es presentado. Ejemplo, referencia a Venus, planeta ahí, nada más, planeta Venus, y sentido, estrella de la mañana o estrella de la tarde, que básicamente tienen sentidos diferentes, pero el mismo referente. A esta distinción le permite explicar cómo dos expresiones pueden referirse al mismo objeto, pero tener un valor cognitivo diferente, es decir, aportar diferente información. Y esta idea fue clave para el desarrollo de la semántica formal y la teoría de la información lingüística. El aporte que hace Russell en la teoría de las descripciones es muy interesante en On Denotating, que básicamente significa sobre las denotaciones, donde propone la teoría de las descripciones definidas para resolver estos problemas filosóficos relacionados con la expresión, con expresiones filosóficas, metafísicas. Entonces Russell menciona que estas expresiones no son nombres, por ejemplo, el rey actual de Francia, sino estructuras lógicas que deben analizarse de profundidad y se van a descomponer en tres componentes, ¿no? En este caso, tres premisas. Claro, son como condiciones para la descomposición de una descripción definida. Se hacen tres partes: de existencia, de unicidad y de predicación. En este sentido, existe un actual rey de Francia, sería de existencia, donde garantiza que haya al menos una entidad con las propiedades mencionadas, ¿no? Existe al menos un X, tal que X es el actual rey de Francia, o sea, de existencia, ¿no? Luego viene el de unicidad, solo hay un rey actual, y evidentemente esta es una condición de unicidad donde se establece que solo existe un individuo que cumple esta descripción. No existen dos, no existen tres, solo existe uno. Entonces para todo si Y es actual rey de Francia, entonces si es solo uno, entonces es el rey. Entonces solo hay uno. Luego viene el de predicación, la condición de predicación, que básicamente también es afirmación, ¿no? Que es que el predicado se aplica al individuo, ¿no? Es la propiedad que se atribuye a ese único individuo. X es calvo, entonces ese único rey es calvo, y esta fórmula permite evaluar la verdad del enunciado sin suponer la existencia del objeto mencionado. Y este enfoque lógico fue el que inauguró una nueva forma de análisis filosófico, donde los problemas eran tratados descomponiendo el lenguaje ordinario en formas lógicas más precisas. Y evidentemente luego viene la influencia en la filosofía del lenguaje moderno, donde las contribuciones de Frege, Husserl, claro, no Husserl sino Russell. Husserl es de la filosofía continental, no hay que confundir. Entonces Russell, mejor digámosle a Russell como muchos, bueno, le dicen, ¿no? Como en sí se llama. Entonces Frege y Russell sentaron las bases para la gran parte de la filosofía analítica del siglo XX, y su influencia fue arrastrándose en pensamiento de Wittgenstein, Rudolf Carnap, Saul Kripke, y además dieron origen a debates contemporáneos sobre el significado de los nombres propios. También el estatus ontológico de entidades inexistentes.
Si son inexistentes, ¿por qué tenemos sentido de esas cosas inexistentes? Y la relación entre el lenguaje, pensamiento y la lógica formal. O sea que es completamente interesante esto. Entonces las teorías de Frege y Russell no solo van a transformar la filosofía del lenguaje, sino que también van a tener una profunda repercusión en otros campos como la lógica, matemática, la semántica formal, la inteligencia artificial, y sus ideas permitieron construir herramientas teóricas para alcanzar con mayor comprensión el lenguaje, ¿no? El lenguaje, el pensamiento y también la inferencia. En este sentido vamos a hablar ahora de la aplicación en la lógica de Frege, ¿no? Frege es considerado el padre, no padre, sino uno de los fundadores de la lógica moderna. Él introdujo la noción formal que hoy conocemos como la lógica de predicados, superando los límites de la lógica aristotélica. Su análisis del lenguaje es interesante porque es un compuesto de funciones y argumentos que sientan las bases para entender las proposiciones como estructuras lógicas, y esto permite representar con más exactitud las relaciones cuantificadas, como por ejemplo todo ser humano es mortal, y también formalizar razonamientos complejos con precisión, porque nos ayuda a establecer los fundamentos de la lógica matemática usando las ciencias formales también. Entonces lo hace para las matemáticas y por lo tanto lo lleva a un tipo de conocimiento más, iba a decir social, pero un lenguaje más no científico, no matemático, un lenguaje no matemático. Trata de matematizar un lenguaje no matemático, que es entonces el lenguaje de la filosofía. Entonces viene Russell y por su parte trabajó junto con Alfred North Whitehead en el Principio de Matemática de 1910, donde desarrolla un tipo de lógica simbólica rigurosa con el objetivo de fundamentar toda la matemática en principios lógicos, y su análisis de descripciones definidas resolvía paradojas semánticas y permitía evitar compromisos ontológicos innecesarios. Entonces, la aplicación en la semántica es interesante porque la distinción de Frege entre sentido y referencia y de Russell entre nombres y descripciones influye en el desarrollo de la semántica formal, esta disciplina que estudia el significado del lenguaje natural a través de herramientas lógicas, ¿no? Y esto permite analizar la composición del significado, como el sentido de una oración depende del sentido de sus partes y no de la oración completa, y también establecer condiciones de verdad para las oraciones del lenguaje, y además formular teorías del significado más precisas, como la teoría de modelos en la lógica matemática. Entonces la semántica formal, influida por estos autores, se convierte en un componente clave en la lingüística teórica moderna, en los trabajos de Richard Montaigne, donde el lenguaje natural es tratado con el mismo rigor que el lenguaje formal. Evidentemente, esto es muy interesante porque Montaigne tomó todo eso y dijo: vamos a tratar frases normales como si fueran fórmulas matemáticas, para que no haya dudas. Y este es un problema de axiomas, ¿no? La matemática, la geometría, se trata de axiomas, que son como leyes que siempre se cumplen. Es como decir que el triángulo tiene siempre 3 lados. Esto es un axioma, no cambies así. Entonces hay que tratar a las frases normales de esa forma. Y el ejemplo, ¿no? Todos los gatos maullan. Entonces se puede presentar también de esta forma. Para todo gato X maulla. Entonces todos los gatos maullan. Y para Manguito maulla también. Entonces para todos. Bien, en ese sentido, en aplicaciones contemporáneas, en tiempos recientes, las ideas de Frege y Russell han sido aplicadas en la filosofía de la mente, por ejemplo, para entender cómo los pensamientos presentan el mundo, y nos sirve para entender cómo piensan los humanos
y también diseñar sistemas que comprendan significado en inteligencias artificiales. También en la PLN, este proceso de lenguaje natural que se usa en lingüística computacional, donde se busca interpretar y generar significado computacionalmente. Y también en la ontología en informática, para presentar para representar en este caso entidades, relaciones y significados en sistemas de conocimiento. Bien, esta ontología en informática es como una gran biblioteca que tiene ciertas características, ¿no? Axiomas, reglas privadas, categorías, y si sirve, es como si la computadora tuviera un diccionario y una enciclopedia donde clasifica todo, ¿no? Clarifica todos los conceptos y va asociando y te va dando significados, ¿no? Va relacionando y te va dando significados de entidades, ¿no? Le dices perro, entonces no necesitas saber que es mamífero, pero para saber que es animal, porque está dentro de una categoría. Entonces eso se refiere a ontología en informática. Es mucho más profundo, sí, y hay mucho más que hablar, pero vamos a acabar con a Frege y a Russell antes. Bien, entonces estas teorías fueron fundamentales para la filosofía del lenguaje, y evidentemente hubo críticas, y una de las críticas más influyentes fue de Peter Strawson. Él es británico, es un filósofo británico, Peter Strawson, en su artículo On Referring, o sobre la referencia, de 1950, en el que desafía directamente la teoría de la descripción de Russell, ¿no? Russell menciona Strawson, que confunde el uso de una oración con su significado lógico. Por ejemplo, al decir el rey actual de Francia es calvo, no implica automáticamente que la oración sea falsa, si no hay un tal rey, o sea, la inexistencia del rey. Más bien carece de referencia y por lo tanto no puede ser verdadero ni falso. ¿Se entiende, verdad? Entonces Strawson trato de no sé si continuar, seguir. Bien, vamos a continuar. Entonces Strawson analiza a Russell y le dice: no descalifica si es verdadero o falso cuando el referente no existe, cuando la referencia no existe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos nosotros poder automáticamente entender, darle sentido, pero no darle un valor de verdad. Esa es la palabra. Entonces, al igual que otros filósofos del lenguaje ordinario como Riley o Austin, Strawson van a subrayar que el significado no se puede reducir únicamente a sus estructuras lógicas, sino que va a depender también de los actos del habla, el contexto, la convención social, ¿no? Y evidentemente eso ya enmarca todo un tipo de espacios donde sí van a tener existencia tal vez estos referentes, ¿no? Bueno, perdón, estos claro, los referentes, las referencias, y evidentemente esto abre la posibilidad de que en distintas culturas, países, denominen, por ejemplo, un cierto idioma a algo nuevo que han visto, y va a tener existencia, y estos actos del habla van a hacer que tenga un referente a esa expresión que tiene sentido para ellos propio. Entonces el contexto es algo que Strawson, igual que a Austin y Riley, le van a criticar, porque a Frege y a Russell se han olvidado del contexto, ¿no? De la cultura, de los distintos actos del habla. Sin embargo, Frege y a Russell trataban de crear un único, ver al lenguaje como uno solo, no viendo los diferentes matices, pero igual que las matemáticas, entendiendo lo profundo de la lógica de la matemática, llevarla a las formas
de hablar a los significados a los significados y a la referencia. Bien, en ese sentido, esta crítica ha sido muy importante. Ya con Austin y Riley se habla un poco más de la hermenéutica y que va cambiando referente a un convenio social, no una convención social, porque las palabras son convenciones sociales. Nosotros, digamos, alguien inventa una palabra y si la mayoría la usa, se vuelve común y evidentemente se crea una personificación. Bueno, no voy a decir personificación, pero se crea un tipo de ideal, ídolo conceptual de ese término, y evidentemente conlleva a que tenga existencia referido a un referente, ¿no? Y cuando se hable de ese signo, símbolo, se va a hablar de eso también, y eso es muy importante, muy importante, porque va a haber un tipo de relativismo en el habla, ¿no? Pero en este caso Frege y Russell trataban de profundizar más en la lógica del lenguaje, en la lógica de las matemáticas, y evidentemente pensaron que esto es algo universal, y al ser universal no va a afectar a los demás, ¿no? Porque siempre va a estar dentro de lo universal y no de lo particular, y claro, esto trae muchos debates y muchas críticas, pero igualmente no solo es esta crítica, sino que también más adelante Saul Kripke critica la teoría de Frege de los nombres propios, ¿no? Según la cual estos tienen un sentido que media entre el término y su referencia, porque los nombres propios no tienen un sentido descriptivo, porque su referencia se establece mediante un bautismo original y se transmite causalmente a través de una comunidad lingüística, ¿no? Y esta teoría de la referencia directa implica que los nombres refieren al mismo objeto en todos los mundos posibles donde existe, lo que contradice la concepción descriptiva, o descriptivista en este caso, si bien no recuerdo, es a Russell. Entonces esto genera un giro importante en la semántica moderna hacia lo que se conoce como la semántica modal y la teoría de los mundos posibles. Voy a explicar esto sumamente rápido y con ejemplos sencillos. Bien, la semántica modal es la rama de la lingüística, la lógica y la filosofía que se encarga de estudiar el significado de las palabras y además las oraciones que hablan sobre posibilidad, necesidad, creencia, obligación. Antes de la semántica modal era difícil para la lógica o las computadoras manejar estas ideas de obligación, posibilidad, necesidad, creencia, porque solo se enfocaban en verdadero y falso, que básicamente hablaban del mundo real. Pero la semántica modal expande esta visión, ¿no? Y cuando preguntamos ¿podría llover? Estamos diciendo no está lloviendo, pero es posible. Entonces ya hay una afirmación o negación. O 2 más 2 es 4. Es siempre verdad y no hay forma de que sea diferente. Entonces cuando le agregamos, cuando investigamos, cuando estudiamos el significado de las palabras y las oraciones, se hace mucho más comprensible la lógica y por tanto la computación también. Y la teoría de los mundos posibles es un modelo principal que básicamente usa la semántica modal para explicar y analizar esos significados. Y esta teoría propone que para entender la posibilidad y la necesidad debemos considerar no solo nuestro mundo actual, la realidad tal como es, sino también un conjunto de otros mundos alternativos que podrían existir o haber existido. Cuando decimos, por ejemplo, podría llover mañana, la semántica modal está usando la teoría de los mundos posibles, porque nos dice esta frase es verdad si existe al menos un mundo posible, o sea, un escenario alternativo donde mañana sí llueve. O cuando decimos 2 más 2 es 4, la semántica modal está usando la teoría de los mundos posibles, porque nos explica esta frase, ¿no? Si en todos los mundos posibles, no importa cuáles sean, 2 más 2 siempre va a ser 4. En ese sentido, la semántica modal es el campo de estudio donde se hacen las preguntas grandes de qué queremos responder, y la teoría de los mundos posibles es una herramienta conceptual
y de modelo que nos permite responder estas preguntas, ¿no? Uno es el qué y el otro es el cómo. No son idénticos, pero la semántica modal casi siempre usa la teoría de los mundos posibles para hacer su trabajo. Es muy interesante esto. Igual vamos a profundizar en esto seguramente más adelante, pero quiero acabar este episodio con menciones que han contribuido a la construcción de las ideas de Russell y Frege, ¿no? Que tenían este desarrollo y matiz, han sido criticados todo el siglo XX. Pero que algunos filósofos como Wittgenstein han destacado, ¿no? En su primera etapa de Tratados Lógico-Filosóficos, Ludwig Wittgenstein fue incluso el discípulo de ambos. En el Tractatus adopta la idea de que el lenguaje refleja la estructura lógica del mundo. Y en su segunda etapa de investigaciones filosóficas se distancia un poco de esta visión lógica, argumentando que el significado es un uso en el contexto de los juegos de lenguaje. Así, el lenguaje no tiene una estructura única, sino múltiples formas de funcionar. Y evidentemente, según las críticas que habrían descubierto otros filósofos como Strawson, ¿se acuerdan de Peter Strawson? Él rechazaba la teoría de las descripciones, ¿no? Afirmando que no todo uso del lenguaje puede traducirse en términos lógicos sin que pierda su sentido. Él más bien propone que debemos distinguir entre el contenido semántico literal y los presupuestos pragmáticos en una afirmación. Evidentemente pragmáticos, ya hablamos del contextualismo, del pragmatismo, y también tenemos a Saul Kritike, que critica a Frege y a los descriptivistas y argumenta que los nombres propios no tienen contenido descriptivo necesario, ¿no? Propone la teoría causal de la referencia, donde el significado de un nombre se mantiene mediante una cadena histórica de uso, sin necesidad de mediación semántica. Evidentemente vienen muchos más filósofos como William Barthes, Othman Kine, Paul Grieg, Michel Dumen, Hilary Putnam también, y John Searle, que lo vimos en Ética, donde Putnam, desde la semántica extrema, propone que el significado no depende, este significado no depende solo del contenido mental, ¿no? Sino también del entorno. El famoso experimento de la Tierra Gemela, el Edwards, donde Hilary Putnam ilustra este famoso experimento, donde critica el internalismo semántico, ¿no? De esta tradición de Frege, que se pensaba que el significado estaba en la mente, en las creencias. Y básicamente Hilary imagina un planeta idéntico a la Tierra, una Tierra gemela, y donde todo es igual, excepto que el líquido que llama agua no es H2O, sino otra sustancia diferente, por ejemplo XYZ. Entonces un hablante de la Tierra y su doble en Tierra gemela tienen los mismos estados mentales cuando dicen agua, pero el referente es distinto, ¿no? H2O versus XYZ. Entonces llega a la conclusión de el significado de agua no depende solo de la mente, sino de la estructura real del mundo. Y claro, esto ya cambia bastante. Muestra que el lenguaje no es un juego mental aislado, sino que es un fenómeno integrado en el mundo, integrado en la sociedad. Bien, y John Searle, desde su filosofía de la mente y de los actos del habla, cuestiona tanto a Frege como los lógicos formales por descuidar las dimensiones intencionales y pragmáticas del lenguaje. En este sentido, claro, vimos a John Searle como él hablaba sobre los actos ilocutivos. Entonces Searle argumenta que es insuficiente lo que hace Frege sobre el sentido y la referencia, o sentido de la referencia, porque el problema que descuida Frege es que el lenguaje es acción y no solo representación. Por ejemplo, una promesa no es solo un contenido proposicional, sino es un acto ilocutivo. Cuando decimos te prometo que vendré, no es describir un estado de cosas, sino hacer algo
crear una obligación que se va a hacer, se va a materializar. Entonces por eso este acto ilocutivo es muy interesante, y no solo eso, ¿no? Ion Serr también habla de actos del habla y la intencionalidad, que tiene un enfoque más pragmático, mentalista, ¿no? Que seguramente vamos a tocar más adelante, pero por ahora reflexiones sobre lo que avanzamos hoy. Las teorías de Frey y Russell son puntos de partida obligatorios para la filosofía de la mente, pero no puntos de llegada, sino que, como vimos, va a haber muchas respuestas alternativas, muchos vacíos, y van a tratar de llenar los filósofos, ¿no? Pero ha empezado algo muy grande. Entonces todo el desarrollo posterior muestra la necesidad de articular la lógica con el uso y de integrar la semántica con la práctica, con esta pragmática en el mundo, en la mente, y las figuras mencionadas antes han complejizado, enriquecido a la vez toda nuestra comprensión del lenguaje y todas las herramientas de pensamiento, todas los conceptos de comunicación y también de representación. Entonces la han unificado ya con la mente, ya con la realidad, etcétera, como unos posibles, con la computación. Entonces es completamente necesario y muy importante este tema. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un abrazo, conozcanse a sí mismos y nos vemos el día de mañana.